creo que es uno de los aparatos más extensos como tal, por eso ciertos autores han dividido el estudio de este aparato básicamente por cada órgano como tal. Em, Porque el tubo digestivo, recordemos que va desde la boca hasta lo que es la parte del ano. Adicional a aquello, el tubo digestivo tiene diversas funciones, no solo la función de alimentar, sino también tiene función endocrinológica, tiene función secretora, tiene función reguladora del equilibrio ácido-base como tal, eh, y por ende nos ayuda también a lo que es la parte del metabolismo, absorción de ciertas vitaminas, y a su vez nos permite como tal la absorción de ciertos minerales, como es el calcio. Entonces, el aparato digestivo, las alteraciones muchas veces son bastante diversas que podemos encontrar. Aparte de aquello, las alteraciones que podemos encontrar en el aparato digestivo, muchas veces son inespecíficas. Más que todo cuando nos llega el paciente al área de una emergencia, un síndrome doloroso abdominal, y nosotros queremos saber si lo encasillamos como un abdomen agudo o como un dolor abdominal inespecífico. Entonces, cuando nosotros valoramos la parte del aparato digestivo, siempre hacemos este pequeño acápite. Acá lo vamos a resumir un poco porque en el libro de Suro se los ponen separados por cada órgano como tal. En el libro de Gentes, en cambio, se los ponen al final de todo lo que es la parte de los signos y síntomas del aparato digestivo. Entonces, como tal, la edad va a tener mucha importancia en vista de que pacientes jóvenes es raro que tengan problemas neoplásicos, pacientes mayores son mucho más frecuentes. Pero si bien es cierto, aquí se acorta un poco el rango de edad. Se menciona que pacientes por encima de 55 años tienen un alto riesgo de carcinoma colorectal, más que todo en pacientes de hombres, o sea, una relación 2 a 1. Pero hay un pequeño grupo que está asociado a problemas familiares como tal, como es el síndrome Lynch, en el que nosotros tenemos pacientes menores de 50 años de edad con familiares de primer grado que no tienen pólipos a nivel del colon, pero que por AB desarrollan un carcinoma colorectal. Entonces, hay que tener mucho en cuenta lo que es la parte del antecedente familiar, además de la edad. Em, las edades intermedias, es decir, entre los 16 a los 45 años de edad, son más propensos a enfermedades de tipo infecciosas que se pueden presentar a nivel de lo que es el tracto digestivo. Pacientes, en cambio, por encima de los 45 años de edad que hayan tenido hábito enólico o a su vez hayan tenido consumos excesivos de carbohidratos, van a tener un riesgo de esteatosis hepática no alcohólica y esto a la larga los va a llevar a una cirrosis hepática. Entonces nosotros en lo que respecta a la edad siempre tenemos que tener en cuenta aquello. Patologías de pacientes jóvenes también tenemos lo que es la apendicitis aguda, que es más frecuente en pacientes entre los 12 a los 30 años de edad y es mucho menos frecuente por encima de los 65 años de edad y por debajo de los 12 años de edad, ya que muchas veces en estos pacientes nosotros vamos a tener formas especiales de presentación. En los abuelitos normalmente el cuadro apendicular no se presenta con el típico dolor en fosa ilíaca derecha, sino más bien se puede presentar como un cuadro diarreico o como un cuadro obstructivo. En los niños muchas veces se presenta como un cuadro de tipo diarreico. El sexo como tal, porque lo tomamos en cuenta, los pacientes masculinos son más frecuentes los tipos de carcinomas colorectales. Las pacientes, más que todo del colon del lado izquierdo. En cambio, las mujeres tienen más propensión a patologías del colon del lado derecho. Las mujeres sí son más propensas, obviamente, a tipos de carcinomas que puedan provocar compresión extrínseca, dentro de ellos el carcinoma de cuello uterino, el carcinoma de cervix como tal, que muchas veces te infiltra el recto y te va a producir una patología de tipo obstructiva. La ocupación, ¿por qué se la menciona también? Porque hay pacientes, por ejemplo, los conductores, al estar mucho tiempo sentados, van a sufrir mucho de hemorroides. Estos pacientes van a presentar enterorragia o pueden presentar muchas veces cuando están prolapsadas estas hemorroides, dolor a nivel de lo que es el área del ano. Entonces, todas estas cositas nosotros vamos a tomar en cuenta. La raza, ¿por qué también se la toma? Por ejemplo, hay patologías dentro de ellas que veíamos más que todo en el primer parcial, los pacientes de raza afroamericana o afrodescendiente son pacientes que muchas veces
pueden tener enfermedades un poquito raras. Dentro de ellos tenemos lo que es la anemia celular falciforme. La anemia celular falciforme va relacionada con fibrosis hepática por infiltración de, de este tipo de células que producen daños estructurales a nivel de lo que son los hepatocitos. Entonces va a producir también cuadros de cirrosis como tal. Y a su vez pueden hacer eh, trombosis de las venas suprahepáticas, que se denomina síndrome Buchiari. El lugar de residencia también es importante porque hay pacientes que son descendientes, más que todo vamos a ver, y son cercanos a nosotros dentro del área de Chile, tienen un factor de riesgo aumentado a lo que es carcinomas de todo lo que es el aparato de la vía biliar. Ellos tienen cuadros muy severos de patología de vía biliar, de colangiocarcinoma, de cáncer de vesícula biliar, así como en cambio los pacientes asiáticos tienen también, tienen mejor dicho, propensión a sufrir carcinoma de tipo gástrico, más que todo de tipo invasivo. Los hábitos, obviamente esto va después, porque en la anamnesis nosotros lo que primero hacemos en la parte inicial es hasta el lugar de residencia. Los hábitos como tal, ¿por qué lo incluía? Porque la verdad todo cuando ustedes vayan a leer va por separado, pero el hábito anólico va más que todo con los cuadros de hepatopatías, cuadros de úlcera gástrica como tal, cuadros de dismotilidad intestinal, cuadros de dispepsia. El uso de antiinflamatorios no esteroideos también aumenta el riesgo de úlcera gástrica o úlcera duodenal. Dentro de los hábitos, la dieta como tal nos aumenta el riesgo de constipación cuando son dietas pobres en fibra, nos aumenta el riesgo también de esteatosis hepática no alcohólica en pacientes con consumos altos de carbohidratos. Entonces, dentro de lo que cuando nosotros evaluamos un paciente que nos venga con una patología o sospechamos una patología del aparato digestivo, tenemos que recabar todos los datos posibles, habidos y por haber. Porque la semiología del aparato digestivo es sumamente rica y sumamente amplia dentro de lo que vamos a investigar. Entonces, hay muchas formas de estudiar lo que son los signos y síntomas. Hay muchos síntomas, hay muchos signos relacionados como tal las náuseas y los vómitos que se presentan, el dolor abdominal, que es el síntoma más frecuente por el cual nos van a consultar los pacientes, cuadros de diarrea, cuadros de constipación, cuadros de ictericia, puede haber pujo, puede haber tenesmo, que son otros síntomas que no los coloqué porque obviamente son muy cortos de expresar, cuadros de sangrados digestivos, por ejemplo, eso se incluye entre los vómitos, lo que es la hematemesis, también se habla de la melanemesis. Hay pacientes también que hacen alteración de las deposiciones como la melena, que son esas que tienen a ser oscuras, tipo alquitranadas o de color petróleo, que normalmente se adhieren a la parte del sanitario o el excusado. Tenemos pacientes con hematoquesia, que no es nada más que es heces con sangre. Y la enterorragia, en cambio, es el sangrado rojo rutilante abundante que normalmente proviene del tubo digestivo bajo. Entonces, este síntoma disfagia como tal, cuéntame, Alison, ¿qué has revisado sobre la disfagia? Bueno, Demi, ayúdale. ¿Qué has estudiado sobre la disfagia, Demi? Disculpe, perdón, ¿qué? ¿Qué has leído sobre la disfagia? Háblanos un poquito sobre disfagia. ¿Qué significa? ¿Qué has revisado? ¿Dónde se puede presentar? ¿Qué tipos O sea, tenemos? lo que, o sea, yo más o menos había escuchado la disfagia era la dificultad que teníamos al tragar, o sea, al consumir los alimentos o al, al, sí, al tragar los alimentos, pero solo así vagamente había leído que era eso, así, la dificultad que teníamos al deglutir los alimentos y consumirlos. Perfecto, muy bien. Entonces, si bien es cierto, este término tienen que tenerlo un poquito claro porque van a confundirlo con otro término que se llama odinofagia. La disfagia no es nada más que la dificultad inmediata para trasladar los alimentos, sean estos sólidos o líquidos, de la boca al estómago. Sí, es lo primero que ustedes tienen que tener. Segundo, la disfagia ustedes la pueden clasificar dependiendo de la ubicación o dependiendo del tipo de alimento.
¿cómo me digo a la parte de la ubicación? Es decir, si es a nivel proximal o es a nivel distal. A nivel proximal hablo de que el paciente se le hace difícil iniciar el proceso de deglución. Y normalmente esto está asociado cuando hay dificultad para el inicio con trastornos del sistema nervioso central. Son pacientes que muchas veces tienen cuadros de esclerosis lateral amiotrófica o pacientes que han tenido un evento vasculocerebral y se les hace difícil la deglución. Por eso cuando ustedes vayan a ver la parte de neurología, o mejor dicho, vayan a ver pacientes neurológicos, ustedes van a ver que la mayoría de los pacientes neurológicos están con una traqueostomía, que es un tubito por el cual respiran, que va conectada la tráquea hacia el exterior, y otro tubito que es una gastrostomía, en la cual nosotros alimentamos a los pacientes en vista de que no pueden iniciar el reflejo de la deglución. Otro de los tipos que nosotros podemos clasificar si es una disfagia para sólidos o para líquidos. Otra de las clasificaciones es disfagia orgánica y disfagia funcional. Son múltiples formas en la cual nosotros podemos clasificar y estudiar básicamente lo que es la parte de la disfagia. Entonces, dentro de los diferenciales nosotros hablamos de algo denominado odinofagia. ¿Qué es odinofagia, Catherine? Es el dolor al tragar, que puede ser causado por, en el libro de Casanello se menciona que es por cáncer de esófago y cáncer del píloro. Eso. No nos vayamos muy lejos. La odinofagia inclusive la podemos presentar en una amigdalitis. Te dolió la garganta, tienes un cuadro viral y obviamente te va a doler, ¿sí? O sobre la alimentación. Sobre... Sí. O sea, la odinofagia es más que todo la deglución dolorosa, ¿sí? Cuando nosotros ingerimos algún alimento y nos duele, esto netamente se llama odinofagia. El término odino significa dolor, ¿sí? Para que ustedes cuando ya tengan alguna otra cuestioncita, por ejemplo, notalgia, todo lo que termina en gia, dolor, ¿sí? Entonces ustedes no, ahí van a tener un poquito más de, como quien dice, diferentes términos para usar en diversas patologías. Pero la odinofagia como tal es la deglución dolorosa muchas veces, o la mayor parte de las veces está asociada con problemas superiores, es decir, de todos los elementos que encontremos a nivel de la boca, sea a nivel de la amígdalas, o sea a nivel de la faringe u orofaringe, ¿sí? Obviamente, el cáncer de esófago suele molestar, suele doler, pero es una odinofagia de tipo distal. Muy bien, pero estás bien, Catherine, pero te fuiste ya muy lejos. A ver, Jeremy, ¿qué es para ti globo histérico? ¿Dónde se presenta? El globo histérico, ¿qué es el otro diferencia como tal? ¿Dónde lo puedes presentar? Ya. Ah, tuviste ese problemita. Muy bien. Bueno, el globo histérico más que todo es la sensación de masa a nivel de lo que es la orofaringe, que no se relaciona con la deglución. Es decir, el paciente siente el malestar, pero este de aquí no va relacionado con el proceso de la digestión como tal, es decir, la deglución, ¿sí? Entonces son dos cositas que nosotros tenemos que tener en cuenta. La odinofagia, los histéricos simplemente siento la sensación de una masa o de obstrucción sin necesidad de realizar la deglución, ¿sí? Y el globo histérico, como su nombre los dice, generalmente va relacionado con problemas de ansiedad o cuando un paciente está con una fase de no. Entonces, cuando nosotros tenemos la disfagia, miren, hay todos estos diferenciales que nosotros tenemos que tener en cuenta como tal, o todos estos signos o síntomas que nosotros podemos presentar. Dentro de la disfagia orofaringe a veces podemos tener tos al deglutir, la voz húmeda, el reflujo nasal, que es una sensación como de goteo detrás de la nariz. A su vez, podemos tener hay cialorrea, es decir, hay exceso de saliva. Puede o no puede tener síntomas neurológicos, puede haber miopatía o neuropatía, puede haber pérdida de peso,
puede ser de inicio abrupto, por ejemplo, como en los pacientes que tienen un evento vasculocerebral, o a su vez puede ir de manera gradual como los pacientes con Parkinson. En cambio, la disfagia esofágica es la sensación de que pasó el alimento arriba, o sea, pasó la primera parte, pero en el trayecto siente como que el paciente se le queda. Muchas veces puede haber un dolor detrás de lo que es el esternón, porque recuerden que el esófago es un órgano que se encuentra a nivel del mediastino posterior, pero por las fibras nerviosas que comparte ese nivel con la caja torácica, el dolor se va a reflejar a nivel del esternón. Puede haber regurgitación o no de lo que son los alimentos, puede acompañarse de acidez estomacal o cualquiera de las otras cositas que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo comenzamos a investigar la disfagia? Lo primero que ustedes tienen que hacer es preguntar si esa sensación para tragar, usted le dice, señor, señora, disculpe, cuando usted traga, siente que se le dificulta, ok, sí, pero ¿esto solo le sucede con el agua o netamente es con las cosas un poquito duritas, con los sólidos? ¿Esto le inició de un momento para otro o fue poco a poco aumentándose la sintomatología? Es decir, si la evolución fue gradual o fue de manera insidiosa. Si la dificultad, es decir, si usted siente que el alimento no le pasa de la boca o ya cuando va bajando siente como que se le va quedando en alguna parte del tubo. Además, usted siente que se le queda el alimento, digamos, acá a nivel de, ellos le dicen la garganta en el cuello, o a su vez siente que se le queda como que en el pecho. Si a su vez ha tenido tos, siente que ha tenido a su vez vómitos, o a su vez, y si estos vómitos, por ejemplo, son con los alimentos totalmente presentes, que no están digeridos, o a su vez este paciente, aparte de los vómitos, presenta litosis y ha tenido pérdida de peso, yo tengo que pensar si posiblemente pudiera tener una calasia o en el peor de los casos, un carcinoma de tipo esofágico, ¿sí? Entonces, cuando yo investigo en la parte de la disfagia, créanme que no es tan sencillo, solo decir, es la dificultad para tragar. Y recordemos que cerca del 75% de los pacientes lo localizan de una manera exacta. Es decir, es muy fácil nosotros investigar esta sintomatología y nos va a ayudar mucho a llegar a lo que es una parte del diagnóstico. Entonces, cuando ustedes vayan a estudiar la parte de la disfagia, esto es tomado de la revista de Medicine, una revista española muy buena, en la cual me gustó bastante este cuadrito como ellos lo evaluaban. Por ejemplo, si el paciente me dice que siente que se le queda el alimento a nivel superior, yo tengo que ver, decirle al otorrino que lo revise, puede que sea algo a nivel, netamente puede ser un divertículo de Senker, puede que tenga algún tipo de membrana a ese nivel, puede que tenga alguna masa, puede que tenga presencia del quiste tirogloso, o netamente si tiene síntomas neurológicos, algo relacionado con evento vasculocerebral, o a su vez alguna patología neurodegenerativa. Pero si la disfagia es esofágica, yo tengo que ver si es para sólidos o si es para sólidos y líquidos. Si es netamente, digamos, para sólidos y líquidos, yo tengo que ver posiblemente hay algo que esté haciendo que ese esófago se me estreche de un momento para otro. O hay algo de que está, digamos, endureciendo las capas a nivel del esófago por infiltración de cierta sustancia que lo esté estrechando. Entonces yo digo, ok, si esto es intermitente, tengo que ver algo motor que esté por ahí produciendo, por ejemplo, el espasmo difuso del esófago. Es una de las cositas que el esófago se contrae de un momento para otro y se cierra. Y el paciente siente dificultad tanto para los sólidos como para los líquidos. O a su vez yo tengo que ver si es de manera progresiva y digamos, este paciente ha tenido sensación de que es de agrieras, de que le dolor retroesternal, siente que cuando come se le regresa, o a su vez a lo que come se le queda como que atrapado o atascado el alimento antes de la boca del estómago, así les dice el paciente, sospechar la esclerodermia, que es una enfermedad del tejido conectivo que produce alteración a nivel esofágico. O como yo les decía, es un paciente que tiene regurgitación, presenta tos, presenta eh, pensemos en acalasia. La acalasia es el estrechamiento a nivel de lo que es el esófago distal, es decir, cerca de la unión cardiogástrica. Ahora, si es para sólidos, tengo que ver si es intermitente, los pacientes con esofagitis eosinofílica, un anillo esofágico como el anillo de Chasky, que es un anillo mucoso que se forma muchas veces asociado a pacientes con reflujo, en otras maneras de manera idiopática, o digamos, si es un paciente que ha tenido eh, digamos, una disfagia de manera lenta, progresiva, y peor aún si tiene
antecedente de enfermedad por reflujo gastroesofágico, yo tengo que pensar en la estenosis péptica. O a su vez, si el paciente, digamos, hace un mes que lo vi, presentaba disfagia, pero ahora se ha hecho más intensa, es decir, ha avanzado rápidamente. Y es un paciente que ha sido antecedente de fumador, ha perdido peso, que es un paciente añoso, yo tengo que pensar de que posiblemente hay un carcinoma a nivel del esófago o del cardio, ¿sí? Entonces, la disfagia, repito, investigamos si es para los sólidos, cómo ha sido su evolución, si la dificultad es al inicio de ingerir los alimentos o luego de haberlos comido, si esto fue de manera brusca, si a su vez el paciente refiere dónde se está deteniendo el alimento y si esto, digamos, ha ido poco a poco progresando o ha sido de manera rápida, ¿sí? Entonces, este es uno de los síntomas principales que nosotros vamos a ver dentro de lo que es la parte de la disfagia. Otra de las cositas que nosotros tenemos es la dispepsia. Más bien la dispepsia es un conjunto de signos y síntomas, según unos autores. Otros, en cambio, lo toman netamente como de tipo diagnóstico. Ustedes van a poner por ejemplo, la computadora cuando nosotros evolucionamos los pacientes, dispepsia es también uno de los diagnósticos. Dispepsia no especificada, dispepsia funcional, dispepsia orgánica. ¿Por qué muchas veces se lo hace así? Es porque básicamente es un conjunto de muchas cosas. Dentro de su terminología, dispepsia significa mala digestión. No sé si les ha ocurrido a ustedes muchas veces cuando se comen ciertas cositas que tienen mucha grasa o mucho condimento, comienzan a sentirse llenos con poca comida, comienzan a sentir como que agrieras, como que sienten un ácido a nivel del tórax. Aparte de aquello, que el estómago como que se les hincha un poquito de distensión abdominal y obviamente se va a producir dolor. Entonces, este conjunto de signos y síntomas que se acompaña de eructos de dolor abdominal, que a su vez normalmente tiene un periodo de duración durante mucho tiempo, es decir, no es que vamos a estar todo el mes, las 24 horas, 7 días de la semana que van a estar, sino que durante ese mes, digamos, una vez al día o 2 veces al día nos dio este síntoma. Y que lo desencadena la ingesta de alimentos y se acompaña de eructos, acidez y náusea. Entonces, dentro de lo que es la dispepsia lo asociaron a diversas causas. Dentro de ellas tenemos el reflujo gastroesofágico, dispepsia de tipo ulceroso y dispepsia de tipo motilidad. Generalmente la dispepsia está relacionada con un germen especial, que es el germen Helicobacter pylori, que casi en la actualidad creo que todos los ecuatorianos sufrimos o padecemos en lo que es el Helicobacter pylori, ya que la mayoría nos gusta comer por ahí por la calle y no tienen cuidado adecuado. Entonces, cada uno de este tipo de dispepsia digamos, se clasifica porque presenta más síntomas de, por ejemplo, síntomas de reflujo gastroesofágico es la sensación de agriera después de haber ingerido algún tipo de alimento. La dispepsia de tipo ulceroso es más bien el dolor que se produce a nivel de epigastrio de tipo urente, que muchas veces se puede dar más en lo que es el horario nocturno, porque más va relacionado con los cuadros de duodenitis, que tiende a ser más frecuente por las noches y despierta al paciente por el olor. Y el de tipo motilidad, es decir, cuando el paciente ingiere alimentos, pero siente que comienza con eructos, con olor a la comida que ha ingerido y que va a sentir esa sensación de plenitud a nivel del estómago. Entonces, son los tres tipos de forma en cómo se puede presentar la dispepsia en un paciente. Y el diferencial como tal, ustedes tienen que ver si son pacientes mayores. Antes se le ponía mayores a 55 años, en la actualidad ya somos un poquito más rajatabla. Por ejemplo, en el libro de Gente Rurales lo van a encontrar ustedes más de 55 años. Entonces, si yo tengo un paciente más de 45 años y presenta signos o síntomas de alarma, ¿qué quiere decir esto? Que ha presentado algún cuadro de matemesia, que este paciente está perdiendo peso, que ha presentado más de la dispepsia, disfagia ya más progresiva. Yo tengo que hacerle una fibrogasto, es decir, tengo que hacer una endoscopia digestiva alta, meter un tubito, la famosa vea. Pero si tiene menos de 45 años y no tengo síntomas de alarma, yo tengo que ver si es que tiene Helicobacter pylori o no. Si, digamos, un paciente que creemos que pudiera tener Helicobacter pylori, tenemos que tratarlo como tal. Y si a su vez fallamos, tenemos que hacer una endoscopia para ver qué más tenemos adicionalmente. Pero si no iniciamos, digamos, si la prevalencia es menor, pero tenemos síntomas, y recuerden que casi siempre le vamos a echar la culpa a esta bacteria, nosotros tenemos que iniciar el tratamiento como tal, y si fallamos, netamente ahí sí hacemos ya la endoscopia digestiva.
Entonces, ustedes dentro de lo que es la parte de la semiología como tal, si bien es cierto, ahorita estamos solo aprendiendo a caminar, a dilucidar sobre los signos y síntomas que pudiéramos presentar en los diversos tipos de pacientes, nosotros cuando tengamos sospecha de que es un reflujo, digamos una dispepsia que ya no mejora, a seguir como tal es hacer una endoscopia. Si yo tengo un paciente ya 4 semanas, le doy tratamiento y no está mejorando, tengo que hacer una endoscopia digestiva alta para poder saber qué otras lesiones pudieran estar asociadas o pudieran estarme complicando el curso de la enfermedad del paciente. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, ahora tenemos diversos signos y síntomas que yo les agrego acá. Tenemos lo que son las náuseas y los vómitos, que son también parte del aparato digestivo. La náusea es el deseo inminente de vomitar. Los vómitos básicamente es la expulsión oral violenta del contenido gástrico. Es diferente al reflujo gastroesofágico o regurgitación, porque el reflujo es el retorno del contenido gástrico o gastroesofágico a la boca sin esfuerzo ni náusea. En cambio, el vómito generalmente viene precedido del esfuerzo y las náuseas. Las arcadas son contracciones rítmicas de los músculos respiratorios abdominales que preceden al vómito, pero sin descarga de contenido gástrico. El mericismo, creo que esta es una de las cositas que también se habla en otros libros. Hay pacientes que muchas veces tienen este tipo de reflujo, entonces se les regresa el contenido gástrico a estos pacientes y luego hacen ciertos escupitajos o escupen lo que se les regresa. Y hay otros pacientes que en cambio tienen el hábito de la rumiación, es decir, tienen la regurgitación, se les regresa el contenido desde el estómago hacia el esófago, hacia la boca, lo mastican y normalmente lo tragan. Se le llama rumiación porque esto aquí hacen las vacas. Las vacas tienen, recuerden, 4 estómagos, entonces ellas retornan el contenido y luego lo pasan de nuevo desde la boca hacia el otro estómago y así sucesivamente hasta llegar al tubo digestivo. ¿Sí? Entonces, los tipos de vómitos que nosotros vamos a tener son algunos, de hecho. Tenemos los vómitos alimentarios, los vómitos de tipo mucoso, los vómitos biliosos, los vómitos porráceos, los vómitos hemáticos, vómitos fecaloideos o estercoráceos. Entonces, muy bien. A ver, Camila, cuéntame, ¿qué sabes sobre los vómitos de tipo alimentarios o alimenticios? O sea, podría ser el vómito común si comes una comida, por decir, en mal estado, o comiste, por decir, algo demasiado grasoso, entonces lo vomitas porque te causó malestar, como que te da una intoxicación. No. O sea, son vómitos con contenido de alimentos, hasta ahí estabas bien. Pero no siempre se presentan en las alteraciones por alimentos en mal estado como tal. Hay un cuadro, por ejemplo, la calasia. ¿Qué es la calasia, Camila? Es cuando se estrecha, hay un estrechamiento en el esófago, por lo que los músculos no se relajan. Ah, perfecto. Hay un estrechamiento a nivel de lo que es del esófago distal. Entonces, estos pacientes normalmente van a tener vómitos de tipo alimenticio. Los pacientes con gastritis, cuando están muy activas, el paciente al ingerir los alimentos le produce tanto dolor que tiene que vomitar, ¿sí? Los vómitos mucosos, ¿cómo son, Ingrid? Bueno, los acuosos son con los que Mucosos, tienen jugo gástrico. ya. eh, y esto, bueno, el paciente va a tener un vómito abundante, me imagino. Bueno, el libro Suros también les ponía lo que son los vómitos acuosos y vómitos mixtos. Yo no los incluí porque el acuoso es casi igual que el mucoso. Básicamente es como que el paciente se le viene una babasada, una celorrea, pero obviamente acompañadas o precedidas de arcadas y náuseas. Normalmente está relacionado con pacientes que tienen problemas a nivel del estómago, con gastritis. Entonces el estómago está tan irritado que se comienza a contraer y produce este tipo de arcadas. Los vómitos biliosos, Doctor, una pregunta. Cuando una sí, persona tiene gastritis y toma leche, supuestamente la alivia. ujú. ¿Es verdad eso? Sí, ¿verdad? No, más bien cuando se presenta ya cuando ya hay una úlcera gástrica. Mm. Entonces, ahí nosotros tenemos dos dolores como tal, que bueno, no los incluí en las diapositivas, pero se habla muchas veces del dolor de 3 tiempos y dolor de 4 tiempos. Ya que lo mencionaste, ¿cuál es el dolor de 3 tiempos, Ingrid?
No conozco, doctor. Ya, normalmente cuando nosotros tenemos procesos ulcerosos como tal, si pensamos que la patología está a nivel del estómago, ¿qué es lo que ocurre? En el estómago, primero al momento de que, digamos, ingerimos los alimentos, esto va a calmar un poquito el dolor. Cuando hay una úlcera, es decir, hay una llaguita, no hablo que las paredes del estómago estén totalmente rojas, solo es algo muy localizado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ese alimento como que va a tapar esa llaguita y va a hacer que el ácido, obviamente, no llegue hasta ahí, por ende va a disminuir el dolor. Entonces, primero, ingieres los alimentos, primer tiempo. Segundo, alivia el dolor. Tercero, reaparece el dolor de manera tardía. Y cuarto, nuevamente el dolor calma. En cambio, el paciente con úlcera duodenal, porque el problema está ya más abajo, recuerden, viene el estómago, el píloro, viene la primera porción que es el bulbo duodenal, segunda porción, tercera y cuarta. Entonces, ¿qué ocurre? El paciente ingiere los alimentos, calma el dolor y reaparece netamente otra vez el dolor, pero ya no se calma de manera espontánea, sino que tiene que volver a comer, ¿sí? Entonces, son, estos ayudan a dilucidar diversas cosas, pero cuando yo tengo una gastritis, es decir, la mucosa del estómago está totalmente roja, está eritematosa, está muy congestiva, el hecho de consumir lácteos, el hecho de consumir grasas, va a hacer que el estómago se irrite más y va a producir mayor dolor, ¿sí? Eso es mentira de que tómate leche y te va a pasar. De hecho, te va a doler más. No se recomienda aquello, ¿sí? A menos de que sea un sucralfato, sea un bismuto, o sea alguna otra cosita, ¿sí? Pero leche como tal no consuman porque les va a producir mayor dolor a nivel del estómago, ¿sí? A ver, Jeremy, ¿qué leíste sobre los vómitos de tipo bilioso? Ya. Bueno, los vómitos de tipo bilioso como tal, normalmente son vómitos de color verdoso, no tienden a ser maloliente como tal, pueden seguir o pueden preceder a los vómitos alimenticios, es decir, el paciente ya te botó todo el contenido del estómago y luego comienzan a eliminar lo que es la bilis, son vómitos súper ácidos como tal, son amargos, el paciente los refiere de una manera, la verdad, bastante fastidiosa. Pueden darse también por obstrucciones a nivel de lo que es la cuarta porción del duodeno o a inicial de lo que es el yeyuno. Entonces, esos son los vómitos de tipo biliosos. ¿Cuáles son los vómitos de tipo porráceos, Gabriela? No, doctor, no, no leí. No listo, bueno. Ya para mañana tienes que ir leyendo, ¿ya? Que mañana vamos a ver, de hecho, cardiovascular todavía. Milka, ¿qué leíste sobre los vómitos porráceos? Yo había leído que eran como una mezcla de bilis con otros líquidos digestivos y que Perfecto. porráceos le daban como que este término se refería al color como verde, como oscuro. Sí, es un verde amarillento. Es color como mostaza, para ser más claro. Sí, una mostaza un poquito oscurita. Una mostaza de Jones que le pusieron un poquito de anchoas, digamos así. Y esto se Entonces, ve puede verse por obstrucción intestinal, ¿verdad? O perfecto. por... Es Ah, obstrucción a ya. nivel intestinal, de intestino delgado más que todo. Sí. El término Ahí. también, doctor, se asemeja o se compara por el tema de los borrachos. Mm. Te cuento que no tanto, el de los borrachos más el vómito bilioso. Sí, ese es el más relacionado con el que el paciente con hábito enólico muchas veces no se alimenta y obviamente ya botó primero un vómito de tipo mucoso o de tipo acuoso y posteriormente ya no quedó nada en el estómago y comienzan a eliminar bilis. Pero en cambio el otro tipo de vómito es cuando del quimo, que es lo que se transforma en el estómago, hacia el duodeno, que luego se transforma en quilo, que es una sustancia como media amarillenta, media como, como entre, es como les digo, como afrechuda, o sea, no es totalmente líquida. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto de aquí se mezcla con la bilis y te da esa coloración como mostaza oscura.
y te indica normalmente que la obstrucción está a nivel del tubo digestivo. Es decir, el tubo digestivo medio, podríamos llamarlo ahí, porque se da normalmente o se presentan las obstrucciones a nivel del yeyuno o a nivel de lo que es el yeyuno terminal, ¿sí? Pero bueno, luego tenemos lo que son los vómitos hemáticos. Esta es la famosa hematemesis, que también fue pregunta del primer parcial, que lo preguntamos, la diferencia entre hemoptisis y hematemesis. ¿Cuál es la diferencia, Gabriela? Ya que no sabías la de vómitos por raza. A ver, Gabriela, la diferencia entre hemoptisis y hematemesis. Eso ya vimos en primer parcial. Ayúdale, Patrick. La diferencia entre hemoptisis y hematemesis. O sea, lo que era la hematemesis trataba más lo que ya era el vómito con sangre, ¿verdad? Sí, perfecto. Ajá. Y la hemoptisis ya vendría como, como más como tracto respiratorio, como tal, porque vendría siendo como ¿cómo se le digo? Como un tipo un esputo, así. Pero así mismo también tiene presencia de sangre, obviamente. Ya, pero es roja rutilante y viene precedido de la tos. Muy bien. Exacto. Muy bien. Entonces tenemos lo que es la hematemesis y van a investigar un término que se llama melanemesis, que también se puede presentar. ¿Sí? Ahora, em, ¿qué leíste, Oscar, sobre los vómitos fecaloideos? Buenas noches. Eran aquellos que tienen apariencias justamente de heces. ¿Ya? Y bueno, recuerdo también que, bueno, hace tiempo también vi el tema un poco y era prácticamente cuando hay un reflujo, pero desde la parte intestinal como que ya muy avanzada. A ver, o sea, a nivel intestinal bajo, difícilmente que haya reflujo a nivel de lo que es el colon como tal. Generalmente los vómitos fecaloideos se ven en obstrucciones intestinales, sea a nivel de lo que es el colon sigmoides, o puede ser también a nivel de la válvula ileocecal. Normalmente se produce porque hay un sobrecrecimiento bacteriano, entonces da ese aroma o esa fetidez. Tienden a ser de color café o café oscuro, muy, muy malolientes, la verdad. Cuando ustedes huelan a un paciente obstructivo es algo que no se les olvida nunca. Entonces normalmente se dan patologías como la que es el abdomen obstructivo de tipo bajo, ¿sí? Entonces cuando ustedes tienen vómitos en un paciente, lo que siempre tienen que investigar son las características del vómito. Por ejemplo, nosotros comenzamos a indagar si este vómito aparece en la mañana, en la tarde o en la noche. Por ejemplo, en la mañana los pacientes con antecedentes de gastritis, los pacientes con antecedentes de alcoholismo, en la de úlcera duodenal. Es un dolor que muchas veces el paciente lo levanta en horas de la madrugada. Por eso les decía, el dolor de tres tiempos. Ingiere la comida, alivia el dolor y aparece un dolor tardío y no suele calmar con nada hasta que se alimente nuevamente. En cambio, el dolor de cuatro tiempos, como el de la úlcera gástrica, muchas veces se da solito. Si hay relación de los vómitos o no con la comida. Porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente que ingiere unos alimentos y comienza con vómitos precoces, es decir, que comienzan menos de una hora, lo más probable es que este paciente pudiera tener alguna alteración a nivel de lo que es el esófago o a nivel del píloro. Pero si en cambio ya los vómitos comienzan de manera tardía, a partir de las 2 horas, yo tengo que pensar que posiblemente ya la obstrucción está más abajo del tubo digestivo. ¿Qué síntomas tiene acompañantes o no? Si ha habido pérdida de peso, si presenta el paciente tos, si peor de los casos ha tenido ya sangrados por la vía digestiva superior, yo tengo que ponerme las pilas. Por ejemplo, hay pacientes con antecedentes de cirrosis pueden hacer sangrados por varices esofágicas, que es el síndrome de Mallory-Weiss. O pacientes que ya han tenido cuadros de vómitos muy fuertes, que comienzan ya a vomitar sangre y de la nada se ponen pálidos, fríos, sudorosos, están hipotensos, están taquicárdicos, lo más probable que tenga este paciente es una ruptura de lo que es el esófago y esto se llama síndrome de Boerhaave. Y este síndrome de Boerhaave va muy relacionado con los pacientes con hábito alcohólico. Pacientes que a veces ingieren 3, 4 litros de tequila, de algún puro durante el día
y comienzan a presentar esta sintomatología, ¿sí? Entonces ustedes investigan cuando pregunten los vómitos cómo son. Es decir, si usted ve restos de alimentos, si solo es como una agua, una babasada, si es como algo verdoso que sabe muy fuerte o es algo maloliente, o si ha vomitado sangre, o si esta sangre que usted vomitó es como oscura. Todas esas cositas nosotros vamos a investigar para saber cuál es la patología que va posiblemente relacionada con este cuadro, ¿sí? Ahora, una de las cosas que nosotros más vamos a ver y es lo más frecuente dentro de lo que es nuestro estudio semiológico es el dolor abdominal como tal. Recuerden, el dolor abdominal nosotros lo podemos encasillar como que fuera una caja de Pandora. Pueden ser muchas cosas o pueden ser muchas las causas de dolor abdominal. Nosotros lo podemos clasificar dependiendo si este dolor es visceral, si es somático, si es referido. Según el tiempo de evolución, también se lo puede clasificar en agudo, subagudo o en dolor abdominal crónico. Ahora, si hablamos de un dolor de tipo visceral, ¿cómo es el dolor visceral, Jeremy? Sí, está un poquito flojo. Ayúdale, Oscar, con el dolor visceral. Ya, recuerdo que como tal es aquel que uno llega a sentir, porque no, esas zonas viscerales no llegan a tener inervación por completo. Eso. Vale, Porque contrario, por ejemplo, el somático sí se siente y localiza más que todo claramente, mientras eso. el visceral no se puede ubicar del todo. Muy bien, el dolor visceral es mal localizado. Es lo primero que tienen que tener en cuenta. En cambio, el dolor somático es bien localizado. ¿Y qué es el dolor referido, Vanessa? Se puede dar como que, no es en el órgano en específico, sino como que a una distancia de este órgano podría ser, ya que el cerebro como que no discrimina en sí el estímulo. Ya, perfecto. Es, digamos, un dolor que es de tipo extraabdominal, pero que se refiere en ese sitio. Como por ejemplo tenemos lo que son las neumonías basales. Son dolores que obviamente están en la base, en el hemitórax derecho o izquierdo, y se refieren muchas veces hacia fosa ilíaca derecha. Y más que todo eso se da en niños y nosotros pensamos que es una apendicitis y no, bueno, lo que tiene es una neumonía basal. ¿Sí? Entonces son dolores que no están en ese sitio, pero por compartir ciertas raíces nerviosas se lo va a sentir. Cuéntame, Ingrid, ¿qué pasó? Cuando un dolor referido también puede ser cuando una persona sufre un infarto del miocardio, este dolor Ya. empieza a sentirse en el brazo izquierdo, eso, ¿verdad? No, ese es irradiado. Ah, en mi radial. Ujú. Recuerda que se irradia hacia la región cervical, hacia lo que es la mandíbula, el borde cubital del miembro superior del lado izquierdo. Puede tener también una irradiación contralateral que se llama irradiación contralateral de Lippmann-Sachs, ¿sí? Que es parecido a una valvulopatía que también se llama valvulopatía Lippmann-Sachs. Pero bueno, entonces lo que es el dolor nosotros tenemos que clasificarlo de esa manera, si es visceral o si es somático, porque el dolor somático va a ser bien localizado. Normalmente puede ser debido a alguna patología osteomuscular. Y otra de las cositas que nosotros tenemos que ver es el tiempo. Si yo tengo un paciente, digamos, con un dolor que me inició menos de 6 horas y que obviamente duró hasta una semana como tal, hablamos de dolor de tipo agudo. Si es un dolor que muchas veces tiene entre una semana hasta 3 meses, hablamos de un dolor de tipo subagudo. Y por encima de los 3 meses o 12 semanas hablamos de un dolor de tipo crónico. Hay muchas formas de clasificarlo como tal, pero creo que es la que es un poquito más fácil de entender. Porque también va a haber una de las definiciones que ustedes van a escuchar muchas veces cuando ya vean la parte quirúrgica, que es el famoso abdomen agudo. El abdomen agudo es un síndrome pluritiológico que inicia de manera espontánea, que quiere decir eso que no está causado por otras personas o por otros agentes externos, que tiene muchos signos y síntomas
acompañantes y que obviamente su inicio es de manera abrupta. Entonces, son cositas que nosotros debemos entender porque el dolor abdominal, créanme que puede ser una cosa como puede ser otra. Hay dolores abdominales que son asociados a hiperglicemia, es decir, el paciente tuvo un cuadro de hiperglicemia, se elevó el azúcar y se produjo dolor abdominal. El paciente tuvo un cuadro de una anemia o una crisis blástica y tuvo dolor abdominal. El paciente hizo un síndrome, perdón, una crisis addisoniana y tuvo dolor abdominal. El paciente está con una crisis de una porfiria, que son enfermedades de las alteraciones de la hemoglobina, y el paciente tiene dolor abdominal, pero no es algo quirúrgico. Entonces, no siempre el dolor abdominal nos va a indicar de que sea un problema quirúrgico o muchas veces un problema netamente dentro del abdomen. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que yo siempre les digo la mnemotecnia Alicia que tienen que tener en la cabeza? Porque la mejor manera de nosotros clasificar el dolor abdominal es ver si este es un dolor crónico, reagudizado o es un dolor netamente de tipo agudo. Porque va a cambiar la película totalmente si ya es algo de mucho tiempo o es algo que en este momento está complicando el paciente. La antigüedad del paciente, la antigüedad del dolor. Perdón. ¿Hace cuánto tiempo le comenzó el dolor, mi señora, mi señora? Ya, ¿y este dolor dónde se encuentra? ¿En qué parte del abdomen se encuentra? ¿Dónde usted siente que le duele? ¿En qué parte de la barriguita? Señálese con la manito, porque ustedes no le van a decir, señora, le duele en el hipogastrio, le duele en el hipocondrio derecho, no. Tienen que preguntarle, o ustedes díganle dónde le duele, para que ustedes vayan poniendo dolor abdominal de tantos días de evolución, de intensidad 6 sobre 10, de tipo urente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, luego hablo de la intensidad, que es con la escala de Leva, es una escala visual analgésica. Y yo básicamente digo 10, el paciente le duele mucho, se queja. 5, el paciente está como con dolor, pero solo una carita como que medio así, como que, sí, me duele. Y 0 no le duele nada. Las características. ¿Qué tipo de dolores nosotros podemos presentar a nivel de lo que es el tubo digestivo, Moisés? ¿Qué tipo de dolores tú conoces? A ver, Moisés, ¿qué dolores conoces a nivel abdominal? ¿Cuáles son esas qué es características del dolor? Tipo cólico, punzante. Ya, que le pregunté a Moisés, pero bueno, más bien, ¿qué más? Disculpe, disculpe, doctor. Cuenta, sigue, Carlos, ya que Moisés no contesta. ¿Qué otro tipo de dolor? A nivel abdominal, yo podría describir de tipo cólico. eh, Ya, eh, Su presentación es súbita o aguda, punzante cuando suele aumentar con la palpación, que de hecho guarda relación con lo que usted hace un momento comentaba, irradiado, eh, cuando a la palpación incluso bueno, suele no, doler. Carlos, ahí te confundiste. A ver, los dolores, la característica como tal, mira, tenemos de tipo urente, que es una sensación de quemazón a nivel del estómago. Tenemos de tipo lancinante, el paciente siente como que le cortan, estas características de las pancreatitis agudas. El dolor de tipo urente se puede presentar en las patologías ulcerosas, en la gastritis. El dolor de tipo cólico, señor, ¿usted siente como que le aprieta en la barriguita? Sí, doctor. Ah, ya, eso es tipo cólico. El dolor de tipo punzante, siente como que le clavan algo de lado a lado, es decir, como que le están hincando, pero tú todavía no estás tocando al paciente, estás solo preguntando, porque todavía no hemos avanzado hasta allá. Entonces, es básicamente lo que tú le preguntes y cómo le preguntes, Carlos. Entonces, tú tienes que tener en cuenta, señora, cómo es este dolor, cómo siente que le arde, siente que le aprieta, o sientes una sensación como de pesantez que se presenta muchas veces en los dolores sordos. ¿Sí? Ahora ya viene la irradiación, que es otro tema aparte. Entonces yo le pregunto, señora, ese dolor en la barriguita, ya usted me dijo que le ardía, ya que era tanto sobre tanto de intensidad, ¿siente que se le va como que hacia el lado derecho, es decir, como hacia el hígado, o siente que se le va como hacia la espalda? O a su vez usted siente que se va hacia la parte izquierda.
Entonces ustedes dicen, ok, una paciente que tiene dolor tipo urente, se llena mucho de gas y se le va como para la boca del estómago, posiblemente esta paciente pueda tener una úlcera a nivel de lo que es la curvatura menor, porque comparte inervación con ese sitio. O a su vez, no, doctor, yo siento que se me va hacia atrás, hacia la espalda. El dolor característico de la duodenitis es un dolor urente, suele calmar con los alimentos, pero se irradia hacia la región dorsal y es más frecuente en las noches. O siento que se me va hacia el lado izquierdo, dice. Entonces, lo más probable es que sea la curvatura mayor. Es sumamente sencillo saber hacia dónde está la lesión solo preguntando la irradiación del dolor a este paciente. Y ahí viene lo que yo siempre les digo, en la última A, la acompañante, los agravantes y los atenuantes. Porque yo tengo que ver qué me acompaña este dolor, si se acompaña de pérdida de peso, si se acompaña de eructos, si se acompaña de dispepsia, si a su vez ha tenido algún episodio de hemorragia digestiva o ha hecho la caquita negra. Yo pensar, ok, tiene una úlcera y está sangrando, tengo que hacer algo. Puede tener una hemorragia digestiva alta o puede tener una hemorragia digestiva baja. ¿Qué, qué empeora el dolor? Doctor, es que yo cuando la verdad me tomo un buen Melena, naranja me arde más. ¿Qué decías, Carlos? melena, cuando sí está sangrado en heces. Ujú. Más que todo en hemorragia digestiva alta. O dice, doctor, yo la verdad me tomo una leche o me tomo un batidito y de una la barriga se me hincha. Ok, puede ser un dolor de tipo ulceroso o puede que tengas cálculos en la vesícula porque te llenas de gases. Cuéntame, Vanesita. Doctor, hablaba sobre un punto doloroso del BOAS. ¿En dónde específicamente está ubicado? Bueno, todavía no hemos avanzado en lo que son los puntos dolorosos como tal, porque créeme que en Mm, abdomen vamos a ver muchísimos, 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 pero lo que es más que todo, si queremos saberlo, nosotros tenemos que trazar una línea, por ejemplo, del ombligo hacia el vértice de la axila y más o menos a 2 centímetros por encima de esta línea que nosotros trazamos del ombligo hacia la axila, ahí se encuentra un punto doloroso que normalmente puede estar relacionado con las úlceras gastroduodenales. ¿Sí? Es el punto pilórico como tal, pilórico duodenal o signo de Boas. ¿Sí? sí, gracias. Igual ya vamos a ver todos esos puntos que van a tener hasta para volverse loco, porque cuando veamos páncreas también hay muchísimos puntos como tal para nosotros poder investigar, ¿sí? Pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta como tal ahora, antes de comenzar hacia allá, es que tenemos que ver qué acompaña y qué atenúa, es decir, qué calma estos dolores. Y dice, doctor, la verdad, o sea, siento que cuando como me calma el dolor y luego como que no aparece y luego calma solito. Ok, este es un dolor de 4 tiempos. Es característica de las úlceras gastrodenales. O te dice, doctor, yo tengo que, digamos, le empezó el dolor después de una comida copiosa o después de unos tragos. Y el paciente dice, doctor, tengo que ponerme doblado para que se me quite el dolor. Esa es la posición en plegaria metana, como se da en los pacientes muchas veces con pancreatitis, ¿sí? Vamos a conectarnos al otro link, chicos, para poder seguir con la clase, ¿ya?